Y bueno, la idea es presentar esta carpeta con 2 fotograbados de Muntadas que se ha hecho y que es sencilla, pero que yo creo que tiene mucha cosa detrás. A ver si conseguimos que nos cuenten ellos un poco todo esto que hay detrás del asunto. Juan, ¿quieres? Igual, ¿no? Bueno, Eres el mediator. el mediator. Pues tenía un papelito, de hecho, pero me lo he olvidado. La chuleta. La chuleta, pero me lo he olvidado. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación y por haber ponderado aquí a estos amigos y amigas. O sea que muchas gracias también por venir. Aparte, he encontrado con gente que no veía desde hace mucho tiempo, como los queridos Pepe y Isabel y Bartomeu. Bueno, si a mí me preguntasen qué artistas han sido importantes, digamos, en mi trayectoria como curator, como curador, o en mi trayectoria profesional, yo diría, sin lugar a dudas, Muntadas y Isidoro. Y no lo digo porque ellos estén aquí, ni lo digo porque Muntadas me haya invitado a escribir esa minucia de texto que acompaña estas fotografías, sino que lo digo porque es verdad. Es que es verdad. Y además, sobre todo Antonia, que conocí antes que a Isidoro, yo creo, en aquellos tiempos de la fundación del CEGAR, con Gloria, con quien también empecé a establecer relación con Pepe y con Isabel. Y fijaros que tampoco digo esto por la importancia de su práctica, que obviamente está fuera de cualquier duda, ¿no? Y de la que yo he sido, por supuesto, un gran seguidor en todo lo que ellos han hecho, ¿no? O en lo que han hecho antes de que yo apareciese en la escena, de lo que he estudiado. Eso está fuera de toda duda, ¿no? Lo digo porque han sido 2 personas que a mí me han enseñado en momentos diferentes muchas cosas de las que después he puesto en práctica en mi carrera, ¿no? Es decir, que no es tanto una admiración por su trabajo, como la que tenemos seguramente todos y todas los que estamos aquí, sino que siempre me ha interesado mucho de ellos una posición, ¿no? Que yo creo que es lo más importante que un artista puede dar, ¿no? Una posición con su trabajo, pero una posición en el mundo, una mirada, digamos, que a mí ya en su momento, cuando conocí primero a Antoni, pues me impresionó, me impactó. Es cierto que aquellos tiempos, en los momentos, a mediados de los años 90, cuando creo que empezamos a tener un poco más de relación a través de Gloria Moure, con la que pusimos en marcha el CEGAC, pues había muchos artistas de tu generación o de vuestra generación y que fueron muy importantes para todos los que trabajamos ahí, sin duda, ¿no? Y que es una cosa además que ahora, pasados ya muchos años, pues echamos en falta, ¿no? El poder, digamos, tener la interlocución que teníamos. Pero claro, en aquel momento yo era muy joven y estaba empezando, digamos, mi carrera, y recuerdo con cariño y con admiración y también con iluminación, pues el reconocer a personas como Antoni en ese momento. Yo destacaría, yo es que voy a hablar de estas cosas, tampoco después vosotros hablaréis de las fotos y todo, ¿no? Yo también puedo hablar un poco, pero ¿qué quiere decir? Sí, tengo que hacer este elogio, ¿no? Entonces, bueno, lo que recuerdo de él, y es mal que lo diga aquí a su lado, pero es una generosidad bastante infrecuente en el ámbito, digamos, del arte, digamos, una manera de ayudar siempre y de estar siempre colaborando y aconsejando y situándote, digamos, en la escena. De Isidoro tengo que decir exactamente lo mismo, lo comencé unos años más tarde. He trabajado más con Isidoro y hemos hecho cosas juntos, y tengo que decir que, aparte del interés por su práctica, ya, si es que puedo decir esto, lo considero casi parte de mi familia. Isidoro y Pilar. Por lo tanto, para mí es un placer estar aquí. Esta carpeta nace, creo yo, si no recuerdo mal, de una conversación que tuvimos hace un año aproximadamente, un poco más, en Barcelona,
en la visita que hice a tu estudio, que no lo conocía aún, en No Hospitalet, tengo estudio yo. en tu depósito, Yo soy post-estudio. depósito, almacén, tal, almacén, Storage. storage, Eso es exactamente. importante, porque Bueno. estudio vas cada día a trabajar. Bueno, Yo no voy allí cada día. No, importante. importante. Post-estudio. Cuando me invitaste al post-estudio, pues estuvimos hablando, no sé por qué, Isidoro, bueno, porque yo en aquel momento creo que estaba pensando en esta cosa del dossier latinoamericano de Isidoro, ¿no? Del viaje que Isidoro hace en el 76, 77. Y 76. Y no sé por qué salió ese tema de conversación con Isidoro. Y descubrí en ese momento, que no lo sabía, conozco muchas cosas de tu biografía y de tu producción artística, pero no sabía de ese viaje iniciático que tú hiciste en ese momento también a Latinoamérica, ¿no? Y me di cuenta por primera vez que, a pesar de que tengamos a estos dos artistas en esferas diferentes de algún modo, había en ese momento pretérito del año 76, yo creo que tú fuiste un año antes, si no me equivoco, en el 75, me aclaraste en ese momento. Sí, 74, 75. 74, 75. Entonces me di cuenta verdaderamente de cómo las prácticas en aquellos años eran muy similares. El trabajo de Isidoro yo lo conocí bien a través de ese dossier, hicimos una cosa de hecho de reescritura de uno de esos proyectos del de Montevideo en Montevideo hace ya bastantes años, y tú me contaste de esto, hablé con tu asistente y me mandó esa película en la que verdaderamente se cuentan las cosas de ese viaje que tú hiciste. Y yo creo que a partir de esa conversación, si no me equivoco, y de hablar de cosas de aquellos momentos y de los encuentros de Pamplona, me contaste que fortuitamente, entrando en el Reina con motivo de la exposición de los encuentros de Pamplona, pues ya lo explicaré con vos. Te encontraste de pronto a Isidoro en la sala y ¡tac! No lo estás explicando. Ya está, ya me callo. No, si es que... Ya está. A ver, Isidoro, yo creo que a mí me gustaría plantearlo esto como dos relatos que se sobreponen. Un macro relato que es desde que nos conocimos en los 70, Sí. y yo creo que hay como una amistad discontinua en el sentido de que nos conocimos, pasamos historias callejeras, estuvimos entregados, diferentes, etcétera, etcétera. Guadiana desapareció, apareció en otro lado y nos volvemos a encontrar por la calle por casualidad con las Pérez Sisters, que yo les llamo a las Pérez Sisters, que son amigos comunes, y ese macro relato es lo que quiere explicar un poco la relación que hemos tenido y que creo tenemos, que aunque no nos vemos mucho, yo creo que hay esta relación y el pensar, me entero de lo que haces, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces el micro relato es que me voy con Daina Ugaitis, que fue la curadora de la exposición del Reina, a ver los encuentros de Pamplona en el Reina. Sí, en el Y, 2009, ¿verdad? y Daina estaba asombrada de esa exposición, porque decía, claro, para alguien que venía a Vancouver, ver como una exposición 73 en España, con John Cage, Arakawa, Dennis Oppenheim, los Katahali, Steve Reich, y dice, esto era a la LED más importante que la Documenta, según ella, porque decía, había sido la primera vez que había grupos de música, de teatro, etcétera, en una exposición de arte plástica. Y todo ello dio lo que dio. Entonces, viendo la exposición, al final, la última sala, veo película de Isidoro Valcárcel. Digo, entramos y la sala estaba vacía, se estaba proyectando la película
pero Isidoro estaba en primera fila. Estaba viendo la película. Digo, pues esto sí que es Rizomático. es fantástico en el sentido de decir hasta qué punto la intimidad y la privacidad y el rever tu propia obra y en fin. Y no pude otra cosa que hacer una foto con una foto de cámara de teléfono, por eso la foto es relativamente, pero daba un color así de reflejo de la pantalla, un poco cobrizo y tal, y digo, bueno, esto, un retrato, y en el fondo lo que yo lo planteaba era como un retrato de alguien que en fin, que aprecias y que respetas el trabajo, etc. O sea, yo veo estas dos cosas, que en el fondo el hacer estas imágenes tiene que ver con el macrorelato. El microrelato Entonces, no sé, luego te llamé y te digo, oye, que tengo una foto que quiero... haz lo que quieras. Muy tuyo, ¿no? Tú lo que Entonces, hablé duró un poco de tiempo Fernando, hasta que hablamos con Fernando, hablé con Fernando, digo, oye, ¿cómo ves esto? Dice, no, fantástico, no sé qué, súper entusiasta, y aquí estamos, no sé. ¿Tú recuerdas el momento de la peli? Perfectamente. No es que tú me lo dijeras después, sino que con la pantalla todavía en funcionamiento, hiciste así. Y yo así, y yo digo, pues entonces, como yo la película la había visto, pues nos levantamos y salimos a la puerta de la sala y ya estuvimos hablando un poco, pero claro, eso que has dicho antes de estar la película es que yo fui por puro espíritu, porque es que claro, estaba vacía la sala. Entonces dije, yo este fracaso tengo que celebrarlo, ¿no? Tengo que celebrarlo con mi presencia. Y a partir de entonces, sí, yo sabía que no había visto las imágenes todavía, pero sabía que habían manipulado algo. Luego se pasaron 20 años, no 20 no, pero 10 sí, y no volví a saber y se me olvidó. Y cuando tuve noticias de esto, pues claro, me quedé sorprendidísimo y claro, me entró una gana locas de verlo. Pero parece que no estaba al alcance de mi vista hasta que me lo enseñó Fernando. El recuerdo de aquello va teñido de las circunstancias de aquella exposición extraordinaria, magnífica, tal, pero que, claro está, como tú bien has dicho, es casi como si dejaran boquiabierto a 4 gatos, pero también es cierto que fuera ignorada por una mayoría. Entonces iba gente, pero no movido por lo que tú acabas de decir, que eso íbamos, pues eso, los 4 gatos, ¿no? Pero iba gente que decía, esta gente, este es de John Cage, ¿qué será ese tío? Y así iban. Y claro, a mí, algunos me conocían, pero en el momento en que abrían la puerta y veían la pantalla en que consistía que ellos cerraban otra vez y se iban. O sea, tú fuiste más de una vez. O sea, era una performance. Ya, ¿no? Pero tú estás hablando del momento de ver la película en la exposición o del... No, en la exposición. En la exposición. Porque en los encuentros de Pamplona, Sí. en los encuentros de Pamplona, que también la vi, Claro. pues, Por eso pues, me pregunto. en los encuentros de Pamplona estaba todo lleno siempre. Ah. Y entonces estaba lleno de gente, se armó un escándalo descomunal, ¿no? Había mirado un francés y me dijo, usted es que no sabe el idioma mío, por eso lo pone usted en español. Digo, no, hombre, esto es como un libro traducido, está el original y ya está la traducción. Aquí hay las dos cosas. Quiero decirte que también fue un fracaso, pero exitoso. Entonces, yo tengo ese recuerdo y la sorpresa grande ha sido encontrarme con que eso estaba reflejado
no quiero decir plásticamente, pero bueno, sí, plásticamente, ¿no? Y claro, estaba loco por verlo, porque ¿cómo se le ha ocurrido a este hombre, pasados tantos años, recurrir a 2 fotografías para hacer una obra plástica, digamos? Y tenía muchas ganas de verla porque, claro, me hizo gracia el acto, el gesto y el acto en sí, en aquel momento, pero realmente esto me apetecía porque lo prolongaba indefinidamente, ¿no? La sensación mía era pues que, como tú dices, en aquel momento, y desde mucho antes y desde mucho después, hemos sido muy congéneres, podría decirse. Cuando entras tú a la SMD, pues claro, yo me salgo a hablar contigo antes que a ver la película, ¿no? O sea que el recuerdo es siempre positivo y agradable en lo que se refiere a esto. Y este acto de esta noche, espero que también lo sea. Una cosa, yo a partir del 71 empecé a venir a Madrid y vivía ya, en septiembre ya vivía en Nueva York. Fernando Vijande me propone hacer la exposición y es ahí cuando te encuentro a ti, encuentro a Alberto Corazón, Simón Marchán, Nacho Criado, y éramos poco más. Sí, de Eran las 5 o 6 personas que estabas en contacto, ¿no? Y que había un lenguaje común. Pero claro, puedes hablar muchas cosas, pero había de las cosas que nos interesaba que eran muy pocas personas en que coincidíamos. Y yo recuerdo un personaje que era Fefa Seiker, que está olvidada, pero que era una persona sensacional. Sí. Y es la que daba cancha un poco a la gente que estaba, sobre todo aquí y eso. Y bueno, recuerdo algunas exposiciones colectivas de coincidir con vosotros y bueno, en general la gente pues sigue su recorrido y tal. Alberto ya no está, Simón vive en Santander, Nacho tampoco está, en fin, ahí vamos. Bueno, tú expusiste en Seiker. El 70. En el 70. Yo también, una colectiva. Tú en una colectiva. Que el trabajo salió a subasta y la compró Moisés Pérez Albeniz por, me parece, 200 pavos. Sí. Y aún me llamó y me dice, ¿qué? ¿Lo compro? Digo, pues, por 200 a lo mejor no lo puedes. Lo tenías que haber comprado tú mismo. No, eso no. No lo compres. No, ya lo compro yo. No quiero hacer como Isidoro, que se ve la película. Si me compro la obra, ya no seremos amigos, seremos primos hermanos. ¿Cuánto tiempo duró esa galería? Años. Duró aproximadamente hasta el 80 y algo. Se trasladó del sitio y vino aquí más al centro. Pero bueno, luego Fefa estaba ya, yo fui a verla al hospital, estaba muy mal y la cogió, como si dijéramos, la que tenía de ayudante. Que creo que era, por cierto, hablando de Vijande, si no me equivoco, la mujer de Juan Bordes. Pero Juan Bordes trabajó con Vijande al final, ¿de acuerdo? Sí, no. Es una exposición como aquella cosa figurativa, como en cajas. Y yo creo que no me acuerdo el nombre de esta chica, pero trabajó con Fefa, la mujer y posiblemente fuese la que cogió después la galería. ¿Se puede saber un poco de la película que se estaba automirando? Claro, que sí. Sí, ya. Ahí está el cartel. Ahí está el cartel de la película. Bueno. Explícalo la peli. Bueno, y sí. la estructura, ¿no? Bueno, entonces hay una novela de Auvilliers, la de Lucie, traducida en español por la celosía,
Ya, para aquí tenemos un ejemplar. Muy bonito. Yo la llevé al cine. Entonces, me gustaba mucho el hecho de que esa es una expresión clásica de la crítica, etcétera, ha sido llevada al cine. Entonces yo dije, la voy a llevar al cine, de verdad. Entonces, está escrita en la pantalla. Hay tramos en francés, tramos en español, pero no hay ni una sola imagen plástica. Y ya está, hay algunas veces que está la pantalla en blanco, muy poco, y dura 2 horas menos 5 minutos. Hay veces que el sonido, que también lee el texto, no coincide con la imagen. Es la única forma que había de meter en un tiempo cinematográfico una novela cuya lectura pues, puede durar unas horas, ¿no? Entonces, ahí se acaba el misterio, ¿no? El tipo de letra es siempre el mismo. Hay veces que la pantalla está cubierta por el texto, pero hay veces que hay una sola palabra, ¿no? O sea que son las combinaciones que os podáis imaginar de imagen y sonido de un mismo motivo repartido como fuera, ¿no? Bueno, hombre, pues esto, hay momentos, expresiones de la novela que se repiten mucho, la masa verde de los plataneros. Eso a veces puede aparecer perfectamente en la pantalla y estar a lo mejor un minuto. La masa verde de los plataneros porque es un motivo fundamental, porque la casa donde vivían los protagonistas tenía una siembra de plátanos enorme, entonces claro, ellos veían siempre la masa verde de los plataneros, ¿no? Esa es la explicación que se puede dar de cómo se puede llevar a la pantalla, como según el gusto de una persona, claro, una novela, pero una novela entera. Ahora, que tú me digas, ¿conozco la novela si veo la película? Hombre, no, porque no puedes digerir esa superposición de imagen y sonido, esa velocidad algunas veces de los textos que no pueden leerse, y sin embargo, lo promiso que resulta cuando aparece la masa verde de los plataneros. No hay nada más. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la celosía? Pues por un capricho personal, porque me gustaba mucho y sobre todo porque en aquel momento de aún mayor incultura, pues si pillas eso, en ese momento, pues claro, te sorprende, yo conseguí la novela en Francia, la conseguí allí y vine aquí, luego después la traducción, y entonces pues te encanta o te encapricha, ¿no? O te encaja, mejor dicho, te encaja, anda, pues mira, ¿no? Y entonces la eliges por eso, no por nada más, no es que sea excepcional literariamente hablando, pero en fin, es muy, muy profunda en el sentido de llamarlo la celosía, porque es sencillamente leyéndola aquellos rayos de luz que entran en la habitación de ellos cuando la persiana está a media y que simula una celosía. O sea, no es la celosía de los celos que existe solapadamente y silenciosamente porque ella tiene un lío más o menos manifiesto que nunca se declara y él lo sabe. Y entonces me acuerdo que lo invitan a comer al otro, ¿no? Algunas veces va a comer, pero comen muy, en fin, muy correctamente y tal. Y hay un momento en que se quedan los dos juntos en la mesa tal, y entonces él recuerdo que dice, tú le parles en ese momento, ¿no? Y los dos hablan de esto, ¿no? De un pájaro que no sé ni cuánto, pero él está observando así, ¿no? Ve que están hablando de un pájaro, pero es decir, él está celoso. Él tiene una celosía que no es la celosía de la ventana. Wow. Aparte de Pamplona, ¿lo has presentado en otros lados? Sí, en 5 o 6 sitios se ha presentado, sí. En Barcelona, en Valencia también, en Cuenca,
Sevilla. ¿Mantuviste el tiempo de la novela? Es decir, las filmaciones que hiciste de esas letras fueron conservadas en el orden de la presentación de la imagen o tus licencias las tomaste respecto al tiempo? Yo tengo los cartones, los originales, o sea, los cartones que se fotografiaban, mejor dicho, que se filmaban. O sea, los tengo completos, ¿no? Fíjate. ¿Mantuviste ese orden en el que venían las páginas de 1 a la 200? ¿Tú mantuviste ese orden o tomaste tus licencias? No, la paginación no tiene nada que ver con la del libro. Ya se ha aclarado. No, conservo los originales, pues es un estorbo casi, te diría, ¿no? Es un tocho así de cartulina, pero hombre, por afecto. Lo conservo, pero no tiene ningún valor, ¿no? Ya les decía que diga, hombre, si tuviera yo los cartones de la celosía, estaría harto. Y la duración de la película, la duración de la película es la duración de la lectura. No, mucho menos. Es mucho menos. Claro. ¿Cuánto es de duración tiene la película? Las 2 horas menos 5. Es decir, que sobre el libro se puede afirmar que hiciste un proceso de deconstrucción, usando la expresión del filósofo Jacques Derrida, Sí. sobre el libro y lo tradujiste en la película. Bueno, eso es un tema muy manipulable en este caso y en infinidad de casos. Es que, claro, hay una manipulación, sí, pero también hay un gesto reflexivo y laudatorio, ¿no? Dice, me he dedicado a esto porque esto se lo merece, pero aparte de eso, evidentemente lo descompongo de alguna manera, ¿no? Y bueno, a mí esas dos cosas me encantan. Digo, oye, pues sí, pues la descompongo. Pero bueno, también es posible que alguien la haya visto y diga, me voy a comprar el libro, porque esto... ¿Y cuánto tiempo de trabajo te llevó preparar esta pieza? ¿Cuánto tiempo le dedicaste para cuando lo hiciste? No me acuerdo, no, yo lo que sí sé es que el que hizo la filmación pues era un amigo mío que fue, como si dijéramos, contratado y que tenía el tocho de cartones allí, y entonces cogía uno y yo, claro, le decía el tiempo de duración de cada plano, ¿no? Y lo tenía apuntado por detrás, decía 17 segundos. Entonces él con su reloj, con lo que fuera, hacía 17 segundos, siguiente. Y se filmó en orden, o sea, no hubo montaje. Todo eso por mi inexperiencia en la materia, dije, oye, es que si lo filmo en orden, está montado, ¿no? Y bueno, así fue. De todas maneras, hemos venido aquí a hablar de unas fotografías y no de... Bueno, podemos hablar de lo que queramos, Pero la fotografía hay que mirarla. Tú ese año que fuiste a Madrid, me dices que es el 71, 71 la primera 71. ¿Y has hablado, y estuviste un tiempo o eran visitas, digamos? Sí, eran visitas. Nunca estuve aquí. Pero cada exposición que hacía me pasaba casi 2 meses. Ajá. Y me acuerdo una vez que para la exposición, me parece que de 88, me dije que alquilase un hotel o un sitio para vivir y fui a parar al último piso del Hotel Victoria, Que ya no se llama así. que era no, claro, y era la habitación Manolete. Y la habitación Manolete tenía 3 camas. Pero eso de qué año hablas? Esto será el 87. Bueno, claro, ya lejos de aquel No, momento. bueno, pero quiero decirte relaciones de ráfagas, de cosas y anécdotas de Madrid que... Y has citado muy pocos artistas y muy pocos agentes del mundo, digamos, del arte en aquel momento, pero había algunas personas más, ¿no, Isidoro? Hombre, sí. Yo qué sé, es que tú siempre hablas, yo qué sé. No, bueno, había toda la gente del centro de cálculo, ¿no? Por un lado, Luján también, Luján. ¿no?
Sí, la gente que estaba en los encuentros. Y yo lo de la película tuya no sé si tiene que ver o no, porque yo creo que tú haces las cosas porque te da la gana, pero había toda la historia letrista, el cine letrista, ¿no? Y que era en relación también a poesía visual, una serie de elementos en que se le daba valor al texto, y el letrismo es un movimiento dada, ¿no? Y que en cierta manera yo creo que si recordamos a alguna de las gentes que trabajaron ahí, pues hubo textos en imagen y hubo películas, también fue un movimiento que no sé hasta qué punto tú lo considerabas o no, pero que estaba por ahí, ¿no? Claro. No, es que era un momento, por ejemplo, muy distinto al actual, ¿no? Y la actividad era muy variada, pero tampoco quiero decir con esto que fuera toda emocionante, ni muchísimo menos, ¿no? Que había mucha morralla, ¿no? Muchísimo. Pero, claro, había los 15 casos, digamos, que conocíamos tú y yo, ¿no? Elena Singh, por ejemplo, ¿no? Pues claro, lo sabíamos porque era un punto de referencia y así había lo que... Entonces, eso era el ámbito, digamos, y entre esa gente el uso de la palabra escrita, en el sentido que fuera, era muy frecuente. ¿Vosotros conocíais en ese momento el trabajo de Brotas? De Marcel Brotas. Yo lo conozco en 75. Estaba Está en esa tradición, de algún modo. la Bienal de París. Y además a través del cine. La Bienal de París de jóvenes invitan, fue una bienal que duró lo que duró, pero era interesante porque era toda gente a menos de 30 años. Y ahí estaban gente que venía de Polonia, de Estados Unidos, de todos lados. Nos encontramos en París y me acuerdo de una de las curatos, me dice, te voy a hacer pasear un poco por París a ver algunas cosas. Y fuimos a la galería de Yvon Lambert. Y en la galería de Yvon Lambert había la exposición de Brotaers. Wow. Entonces, digo, hombre, sí, vamos. No. Dice, llamaron a Yvon Lambert y enseguida dice, tienes que conocer a Marcel Brotaers. Y estaba con su mujer, María. Y estaban muy nerviosos. Yo no sabía de qué pasaba, pero hablábamos y tal. Lo digo anecdóticamente. Y luego, con los años, que hice una exposición en la galería de Maripac Brotaers, le dije a la madre, ¿tú te acuerdas aquel día? Dice, claro que me acuerdo. Y digo, ¿qué pasaba? Dice que habíamos venido de Bruselas a cobrar dinero y el galerista nos estaba distrayendo la perdiz y cada vez que venía alguien te le presentaba para distraer la historia y estaban que chinaban, ¿no? Bueno, ahí nació la trayectoria de un galerista que no quiero tampoco hacer esa acusación, que siempre ha sido un poco con el tema de los dineros. Pero yo creo que particular. ahí... Yo no sabía que había estado con este comandante. No, y bueno, estaba muy claro que iban en un viaje a Bruselas a cobrar. Y no había manera de que soltase la pasta. Claro, se tenían que volver a Bruselas en un duro. Toda la historia de Brotaers, la vida, tú, Bartomeu, la conoces bien, ¿no? O sea que era un personaje especial. Y también, también es un personaje especial. Aunque la película, las obras y películas de Brotaers sí que tienen un poco de relación con la celosía, sí. Bueno, de otra manera y como una especie de espejo está la imposibilidad de escribir un texto, ¿no? Que es esta. Lo que pasa es que se le está filmando a él, pero es el uso de la palabra también, en lo fílmico. Y yo creo que tiene alguna película, ¿no? Bartomeu, quizás de texto solo. Sí, ¿no? sí. Uno de la Le Corbeau y la... No recuerdo el texto. Le Corbeau y la Renard. Hay también como una, volviendo a lo de vosotros, de alguna manera la imagen que tú le haces a Isidoro
es producto de la celosía de la letra que ha dejado pasar una luz, ¿no? Y eso ya nos convertimos en algo muy poético, metafórico, pero ahí lo dejo, ¿eh? Hay una cosa sobre la pantalla en blanco Pero ella misma la tabla también hace... que está en algunos textos de Isidoro y que ha sido un motivo, que aquí no lo hemos hablado, pero ha sido un motivo de comentario todo el rato, la idea de la emisión de la pantalla en blanco. Pero también las letras, que es lo que me imagino, que no lo vemos aquí, pero que las letras también son una celosía que permite parte de la luz y es la que luego ilumina a Isidoro y ahí apareces tú, Antonio. Bueno, yo creo que la historia de la imagen esta es muy breve y muy corta. O sea, es de encontrarme al propio autor viendo su propia película accidentalmente y en una situación que yo esa película la había visto en Pamplona. O sea, que decir, entonces ver la situación esta, conociendo a Isidoro, de tener esta experiencia personal, individual, que mucha gente necesitamos audiencia, ¿no? Es que Isidoro sin audiencia está contentísimo, ¿no? ¿Y tú recuerdas cuando la viste en Pamplona? No hay celos de Bueno, audiencia. es una película dura e interesante, ¿eh? Pero quiero decir, me pareció... Bueno, es que son historias diferentes, ¿no? Todo el desarrollo de la película, el tiempo que toma y luego eso que era una cosa totalmente puntual, ¿no? Pero ahí sí que en Pamplona había gente. Lo que pasa es que en Pamplona era todo tan radical y tan, yo no diría violento porque no era, pero radical en el sentido de que cuando salían Zag, pues si no salían con tomates, pues era de milagro. Y si iba a películas de estas que sin fin de horas, pues ya. Entonces el pueblo, yo la anécdota que siempre explico, eso lo expliqué a Steve Reich, al músico en Nueva York, es, ¿tú no te diste cuenta? A él le dije, de que estuves a punto de que te lincharan. Dice, ¿cómo? En el pabellón Anaitasuna estaba lleno de gente que venía, las entradas eran gratis y venía de los pueblos de alrededor de Pamplona a ver, llenar el Anaitasuna, era grande, estaba lleno, con las figuras de Crónica en medio, los personajes. Y bueno, empieza Steve Reich, que minimalista, vestido de negro, con todos los 4 o 5 músicos, percusionistas, tan 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 tan. Bueno, 5 minutos, yo empezaba a ver la gente que empezaba a fregarse. El sexto digo, uy, esto cómo va a avanzar, digo, 5 minutos, 10 minutos, bajó un tío al esto y empezó a bailar, digo, bueno. Hubo hasta 15 minutos que carraspeaba la gente y tal. Y hubo un momento bastante difícil, tenso. Entonces aparecen las 5 mujeres vestidas de blanco, que eran Laura Dean y las bailarinas, que empezaban a bailar en circular, ¿no? Traslación y rotación. Entonces, no sé si lo recuerdas, pero eran vestidas de blanco y bueno, en Pamplona, pues, no quiero sonar, que eran las chicas muy guapas y tal, pues les decir, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Le damos otra y empiezan a tal, al principio tal, pero luego ya a los 15 minutos, carraspeo y tal. Hubo un giro que fue un aplauso total. Hubo un cambio y yo creo que es que, no quiero decir esto, de identificar una cuestión así de que el vasco reconoce el esfuerzo físico, pero pero en el sentido de que decir, oye, esto yo no lo hago. Ya. Las 15 minutos de gente dando vueltas y traslaciones
Pues claro, y fue un arrebato total. Pero para llegar ahí hubo momentos súper tensos, ¿no? Entonces, por decir que en Pamplona había todas las... que cada cosa acababa o abucheo o... Bueno, tú me has contado que, y yo creo que lo he leído en alguna crónica de la época, que en fin, había ciertas reacciones difíciles por la pieza de tu intervención en el espacio público, ¿no? Que la gente, quiere decir, verse, que realmente se trataba de eso, ¿no? De interrumpir de algún modo el espacio público también, ¿no? Claro. Pero que había ciertas reacciones complicadas. Claro, es decir, la cosa llegó al extremo de que nosotros, en contra de mi gusto, en fin, lógicamente, tuvimos que soldar las tuercas Ya. para que por las noches no llegara una bandada Se llevó... y se llevara las piezas. O sea, que eso es así, claro. Yo decía, es que una tuerca no se puede soldar, porque su naturaleza es ser Enroscada. soldar. Pero hubo que hacerlo porque es que si no, no se podía visitar aquello porque desaparecía por la noche. O sea que sí que... Y la película, el bullicio, el escándalo que se armó, al cabo de, tú dices 15 minutos, bueno, digamos 12 o lo que sea, yéndose la gente, vamos, desaforado, ¿no? Una cosa, y claro... Bueno, es que era el contexto también, ¿no? Claro, es que de esto no se ha hablado, es que me Claro. parece muy interesante lo que has dicho. Contexto. No se ha hablado, Claro, es que se ha hablado mucho de los encuentros de Pamplona, pero claro, El esto que has dicho, contexto ¿cómo es- era la gente que iba a ver Contexto, eso? en el año 72, Pamplona, Ya. que Pamplona no es una ciudad con una actividad cultural, quizás ahora la tiene, pero no en aquellos momentos, y entonces que de pronto cae en una panda de bárbaros Sí. a hacer cosas que no entraban dentro de la lógica Claro, claro. cultural de... ¿no? Claro. Y la... Entonces, bueno, fue el momento así de choque, luego hay lo de la cúpula hinchable de Sí, plata que se sí, tal, o sea, sí. hubo fricciones por todos lados, Claro. hubo muchas fricciones. El hotel donde yo estaba hubo una bomba una noche. Entonces nos despertó el San Bombazo y lo pusieron en la puerta, no dentro del hotel, con San Bombazo. Es decir, la situación era pues la que era, efectivamente. Entonces aquellos dicen, si nosotros armamos escándalo aquí, se sabe en todo el mundo. Porque hay un francés, pero hay también un chino, tal, aquí se va a saber tal. Entonces se armó esas cosas. Pero fíjate, sin embargo, a mí la película está en la Filmoteca de Madrid, que entonces estaba en López de Hoyos, allá al final, se puso y claro, la gente empezó a salir pausada, pacíficamente, claro, entonces en la taquilla le devolvían el dinero sin que pidieran nada. Y a mí me lo devolvieron también, digo, no puedo tomar. O sea que- Pero vamos, ¿qué cosa te puede dar a ti más placer que la gente que va a una película le devuelvan el dinero? Hombre, pero es que ellos han ido a una película, Bueno, ya. no han ido a una tomadura de pelo. ¿Esta carpeta tiene un nombre? ¿Tiene... Esto que yo no sé por qué está cerrado, y parece que Bueno, está grabado bueno. en escena. ¿no? Bueno, ¿Cómo es esto? no sé si se puede desentrañar. El título es IVMXAM. Te está saliendo una cosa muy romana. ¿Qué es eso? Bueno, Y pues, bueno, Usado Balcázar Medina Medina por Antonio Hurtado. Claro. Bueno, pues... Es que fíjate, menos la A, son todo. Podría ser una. Pero La está carpeta la- se ve así. es lo que es. Licencias poéticas. ¿Te lo pensaste eso? Y lleva el texto transparente que está puesto ahí. Que te la callas. La verdad es que ese tipo de hallazgo que has hecho, Nicolás, o que hiciste en su momento, es muy clásico de tu trabajo. Encontrar momentos que son impregnantes, Sí, que pero cuentan fíjate algo. que yo siempre que digo que se encuentra un momento, pero no inmediatamente. Yo digo que hago slow ready made. O sea,
ves una cosa y tal y no inmediatamente la recuperas. Tengo que tener un proceso de entender de que esta imagen puede ser importante para mí, pero también para otras personas, ¿no? Para poder explicar una historia. Entonces, no hay normalmente, esto no fue inmediato, duró bastantes años antes de hacerlo. Y el trabajo que hice ahora, que os explico una anécdota, que cuando murió Picasso, hubo, al cabo de un tiempo, hubo una foto de familia, que eran todos los hijos de Picasso, hijos e hijas, con todos los abogados, incluso ministros de economía y tal, detrás. Una foto de familia, pero una foto de familia que para mí es el principio de la economía del arte, porque ahí toda la familia, con los abogados, tal, una foto, la recorté del New Yorker y la guardé. Pues me llevó 20 años, decidí usarla, la pasé a negativo, hice un múltiple, como podría ser esto, en que había la foto en negativo, era una caja pequeña, y unas notas diciendo yo cómo había hecho el proceso este de aceptar o apropiarme de esta imagen, y luego un disquete que tú pedías ampliar la imagen al tamaño que querías, con un vinilo. Y si te cambiabas de casa, pues te llevabas y lo hacías al otro lado, ¿no? Como un vinilo. Un vinilo es un adhesivo. Ah, vale. Entonces esto se expuso en París, en la galería de Michel Didier. Me parecía que era interesante pasarlo en París. Y vino el director del Museo Picasso y dijo, me interesa mucho, me gustaría tenerlo. Dice, lo que pasa es que si lo compro me echan. Era una imagen bastante fuerte de toda esa foto de familia. Bueno, ha pasado bastante tiempo y ahora se ha expuesto en París y me dice la galería, dice, ¿estás sentado? Digo, sí. Digo, ¿se ha vendido esta obra? ¿Y quién la ha comprado? Digo, no sé, Bernard Picasso. Wow. Entonces digo, bueno, que nos regale al museo. El director estará contento. Si le viene de ahí, se puede cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, y eso me tardó 20 años hasta decidir usar. Eso se lo tienes que contar a Rogelio. ¿A quién? A Rogelio. Ah, bueno, sí, pero Rogelio ya lo sabe esto. Ya lo sabe. Es decir, Rogelio López Juez. Sí. Rogelio podría estar aquí con nosotros. Se puede aclarar. Rogelio López Juez. Bueno, porque yo daba por hecho la vinculación Picasso-Rogelio. Claro, es evidente. Málaga, Picasso. Málaga, Picasso. Málaga. Que por cierto hay una de sus partes, digamos, de este proyecto que ha hecho en museos nacionales, está ahora en el Museo del Traje. No sé si lo ha sido. ¿Es la misma obra en diferentes lugares? No, son diferentes intervenciones en diferentes museos, pero de naturaleza muy diversa. Oye, Fernando, tú toca la campana cuando quieras. Pero a lo mejor puede hablar si alguien bastante. quiere comentar algún aspecto, alguna cosa y tal. Pues yo quería comentar que la película, aparte de todo lo que habéis comentado y bueno, del ritmo, de no, de tal, pues que como peli transmite la enjundia de la novela, ¿no? Transmite realmente la celopatía, ¿no? La celopatía, o sea, es muy obsesiva la película, aparte de todo. O sea que se puede ver. Aunque la gente se salga, se puede ver. Por muchos motivos. La Y respecto... próxima vez que vaya a ver la celosía, voy a ver si estás tú en primero. Pues es que a lo mejor no me pillaste, pero en muchas ocasiones... Yo la he visto, ¿eh? Yo la he visto. Y además, fíjate tú, a Aguirre le pareció corta. La película. ¿Es cierto o no?
es cierto, ¿no? Que a Aguirre Sí, Javier Aguirre me dijo le eso. pareció corta. Y respecto a Había la que hablar de fotografía... Aguirre, ¿no? También. Perdón. Pero en este caso sí. Bueno, y respecto a la fotografía, quería comentar que aparte del encuentro, ¿no? Y de la magia de, a lo mejor, el autor y la obra, etcétera, es que yo como no artista, ¿no? Pues me doy cuenta de que vuestras obras quizá también muchas veces tienen una magia que se os escapa, porque casualmente Isidoro tiene un texto y una conferencia sobre la pantalla en blanco, de la sábana en blanco, cuando todos éramos pequeños, el cine de las sábanas en blanco, ¿verdad? Entrañable. Pues Isidoro tiene un texto y entonces tú ignorabas clarísimamente eso, ¿no? Pero aparte de que tu foto recoge ese encuentro y recoge la luz y recoge la celosía, recoge la novela de la celosía muy bien, ¿eh? O sea, que no solamente recoge al artista, al momento, al encuentro, a la historia, sino que recoge también esa fotografía, lo que es la novela de la celosía, pues también, casualmente, por esas cosas de la vida, recoge también un texto precioso, creo yo, de Isidoro sobre la pantalla, que yo en un ciclo, en un festival en Pamplona también, casualmente, sobre cine, un festival de cine que hacía Óscar Alegría. Entonces él escribió sobre la pantalla en blanco. Y bueno, ya no aburro más. Es muy cierto lo que dices, realmente. Fíjate cuántas de esas fotos que tú hiciste de manera muy fortuita y muy accidental. Yo no hice muchas fotos. No, de esas dos, Solo hice ¿no? Dos, de esas dos fotos. Yo creo que una foto hay que hacer una. Bueno, O editas antes o editas después, pero que se queda. No, pero lo que me interesa subrayar ahora es lo que está diciendo Pilar, que realmente hay más cosas que lo que aparentemente en estas imágenes oscuras... Bueno, y muchas más, ¿no? Bueno, ya, la pantalla es una de ellas, es Hombre, evidente, ¿no? por mí no me gusta hablar en estos términos, pero hay una cuestión de cariño y de aproximación y de observar a una persona que conoces, que establece y que te motiva a pensar en la situación en que está y que me encuentro. En el fondo me encontré con una situación que me pareció sorprendente y es por eso lo de la foto, ¿no? Es preciosa. Y luego tú también, Juan, en el texto hablas un poco de la pantalla Pero por eso como ojo que nos mira o algo Bueno, y de otra, así, ¿no? eso por supuesto, porque la pantalla es muy evidente, pero también de otra cosa, que por eso lo dije al principio, que por eso hablé de esta conversación que tuvimos Antonio y yo sobre ese viaje, no lo citaba por otra cosa más, que porque después ahí también hay una frase que de algún modo, no digo, obviamente vosotros habéis encontrado a lo largo de la vida, por supuesto, ¿no? Pero yo he querido ver también ahí un encuentro de un momento vivido en común, aunque después os hayáis visto muchas veces. No, pero si lo Bueno, que de hecho, de estar viendo precisamente esa película, ¿no? De Pamplona. estaba diciendo que al principio que la verdad, este macro relato que hablaba, que era una historia discontinua. Sí. O sea, el hecho de vivir en ciudades diferentes, te vas encontrando. Hablaba con las periodistas, digo, ¿cómo va Isidoro? Dice, pues ayer nos lo encontramos por la calle, todo muy bien. Está y daría agua. En fin. ¿Creéis que tiene algo que ver con los encuentros y las meditaciones del paseante solitario de Baudelaire? Bueno, Tú vas solitario, él está solitario y os encontráis. Y eso hombre, yo produce- creo que sí, porque yo creo que Isidoro anda mucho por la ciudad, ¿no? Sí. Y además yo los últimos años que me quedo es por Tirso de Molina y nos hemos encontrado por ahí. Nos encontramos en Benavente. Y es encuentros así que dicen, bueno, no, el teléfono no existe nosotros, sobre todo no existe para él. Bueno, Para mí sí. bueno.
En ti existe claramente. ¿Eh? En ti existe claramente. No, yo- Y en Isidoro existe de una manera muy particular. Porque Isidoro tiene un teléfono, obviamente no tiene un teléfono móvil, tiene un teléfono fijo en el que cuando llamas pueden pasar cosas. Me gusta el mensaje que ahora lo tienes. Porque lo cambia. Lo cambio constantemente. Ahora tengo un mensaje que dice, este contestador no contesta. Bueno, Pues, Una última pregunta, es que a todo esto Pilar había dicho que estaba la película aquí, pero yo no veo los celos todavía. Yo no veo los celos todavía, pues no sé si me explicáis. Si se ve Los la celos. película. Pero bueno, ¿has leído el libro? Tú me lo has contado. Ah, hombre. vas a ver el libro. Sí. Hay un momento, por ejemplo, que Pero y vosotros, que quiero saber. no, bueno, claro, es que si no has leído el libro, no lo ves. ¿Has leído el libro? ¿No has visto la película? Pues entonces, ¿cómo quieres enterarte de lo que son los celos? Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Que dónde están los celos en este conjunto Isidoro, Anthony? No. Ah, ¿Dónde está? Es que no los veo. ¿Dónde? No, ahí no. No, ahí no hay Eso celos. es que me Ahí no he hay explicado celos, mal. ya hay celos. No, Yo he dicho la película. Igual sí están por ahí. pero No. Es que yo no los veo. Pero es el juego entre, No. entre el reflejo de lo que sería la pantalla que te permite asociarlo con la celosía Sí, y luego después la relación humana que también mirando se lleva a tener celos o no tenerlos. Entonces es una oscilación de planos. Que sí, Pues la eso. segunda no la veo. Es la película sí la ves. Yo no sabía lo de los Que no sé celos. si de la las- celosía. Me quedo Yo siempre con- pensé me que quedo era con una la cuestión duda. de imagen. Pero bueno, es que está, es decir, el marido tiene una ventana que da a la carretera que sale de la casa, Sí. porque la casa es un chalet, digamos, en medio de un terreno agrícola Sí. al lado. Entonces, él tiene una celosía, que no es la que citaba antes, tiene una celosía a la que se asoma cada vez que la mujer coge el coche y se va. No dice sentía celos, sino sencillamente dice ha salido Cristín y Joan se ha acercado a la ventana. Wow. Además de los celos, estamos siempre hablando del voyeurismo. Sí, bueno. Y de la letra. Incluso San Antonio fue un voyeur fotográfico. Claro, tú has hecho un poco de guay. Hombre, yo era un guayer de un guayer. Exactamente. Es que estas dos fotos resumes una situación, un tal, y lo que es, en cierto sentido, el trabajo de Isidoro, porque Isidoro, esas situaciones La tan concentración de la mirada. particulares y tan La concentración de la mirada. las está contando en su trabajo. Sí que era la cosa. Ahí está la clave. Sí, Normalmente yo es una creo que sencilla sí. muy de repente, Pero no, pero no. fíjate todo lo que ha salido, Es el resumen del trabajo todo lo de que Isidoro. puede evocar, ¿no? Que De lo el ves. artista viendo al otro artista le ve, Bueno. a qué se refiere la pantalla, no sé qué. Para mí también un poco está todo eso, bueno, que lo quiera encontrar, pero sí tiene todas esas Pues evidente, evocaciones. el que mira a quien mira. Bueno, pero a Isidoro con un tipo de trabajo que no ha sido, que es lo que está contando. Una maravilla, me ha gustado oírlo, en verdad, aprendemos. Es un gran encuentro. Sí, aprendemos un Y ese espacio de celosía que es la pantalla, ¿no? Claro, que es un espacio de celosía. Pues aquí tienen la carpeta.